Díganme por favor y voy a subir lo que es la presentación. Me dicen por favor si se escucha y se ve, se los voy a agradecer mucho. A ver, los leo por acá. Muy bien, muchas gracias. Listo, voy a compartir por acá presentación. Y me dicen también por favor si la presentación se ve bien. Por acá la estoy ampliando. Creo que ahí está, ¿verdad? Creo que sí. Se ve bien. Pues qué gusto estar esta mañana, este día lunes, iniciando la semana con ustedes. La verdad estoy muy, muy, muy contenta y quiero leer por acá a ver de dónde se están conectando. Muy buenos días a todos. Estoy yo muy, muy emocionada de estar aquí con ustedes, con mucho nervio. También tengo que decirles que tengo mucho nervio porque esta mañana voy a abrir un poquito más mi corazón para las personas que no me conocen. Bueno, van a conocer un poquito más de mí y para las personas que ya me conocen, muy seguramente también les va a tocar conocer un poquitito más de mí porque voy a hablarles de lo que ha sido y es mi historia personal. Muy bien, me dicen que se escucha muy bien desde Tecate, Baja California, de Aguascalientes, de Colombia, wow, de Ciudad de México, qué gusto de Michoacán, de Oaxaca, de Ciudad de México, de Medellín, Colombia y de Baja California y de Tepic también. Saludos a todos. La verdad estoy, como les menciono, muy contenta y antes de iniciar a contarles mi historia, les agradezco mucho que se hayan dado la oportunidad de conectarse, pero quiero principalmente dar mi agradecimiento a nuestros queridísimos fundadores y cofundador, a nuestro querido Luis Fernando, a Ricardo y también a Rodrigo. De verdad, muchísimas gracias por este espacio, por la oportunidad que nos brindan y que en caso particular puedo decir que me brindan de compartir con ustedes lo que es hablarles acerca de mí, acerca de mi historia. De verdad, muchas gracias. Yo admiro profundamente a mi queridísimo Ricardo, Luisfer y Rodrigo y los admiro profundamente por las personalidades tan distintas, pero lo que más admiro de ellos, además de sus cualidades individuales, admiro muchísimo cómo han sido y están siendo capaces de integrar esas habilidades para llevar este proyecto, lo que es Plenia, al nivel que lo están llevando. Así que aprovechemos muchísimo la visión que ellos tienen y hoy por hoy yo estoy muy contenta y muy, muy, muy agradecida de estar aquí también siendo parte de lo que es Plenia. Y bueno, pues vamos a iniciar ahora sí. Un abrazote muy grande, mi querida Edith, también para ti. Gracias, gracias por ese mensaje tan hermoso. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Y pues voy a dar inicio. Yo les invito a que le compartan este link a la gran mayoría de las personas que ustedes tengan en sus equipos y les voy a decir por qué. Para mí, el escuchar una historia, sin duda, a mí me ayudó muchísimo y muchos de los que están aquí en la sala estarán de acuerdo conmigo que gracias a una historia que escuchamos en algún momento de nuestra vida donde ni creíamos en nosotros, ni confiábamos ni en nosotros, ni teníamos un sueño, ni teníamos una visión, o estábamos simple y sencillamente en algún momento de nuestra vida que teniendo que atravesar algún borde, algún límite, y escuchar una historia nos hizo voltear y ver una pequeña luz y decir, si esta persona pudo hacerlo, yo también puedo hacerlo. Por eso para mí el tema de los despertadores y principalmente el tema de las historias es algo que sin duda nos ayuda muchísimo a tomar decisiones importantes en nuestra vida. Y bueno, pues vamos a dar inicio ahora sí, eh,
con lo que es mi historia personal. Denme un segundito para avanzar aquí con lo que es mi presentación y quiero mostrarles de entrada, voy a hablarles, de verdad, les estoy diciendo ahorita, voy a abrir mi corazón y en serio, abrir mi corazón de la forma en la que lo voy a abrir, para mí significa un borde muy grande, significa un reto muy grande, porque tengo que vérmelas de frente a frente con muchas situaciones de manera personal. Unas las voy a compartir con inmensa alegría y otras pues con nostalgia, también alegría, pero también con cierta nostalgia. Esta foto, les comento, yo nací en un rancho que se llama la Quebrada de los Sandoval. Viví en ese rancho hasta los 9 años. Fue por ahí una infancia bastante interesante, interesante porque vengo de una familia de 16 hermanos, mi mamá tuvo 16 hijos y yo soy la número 12 de esos 16. Muy seguramente ya me identificaron en esta foto, ¿verdad? Soy la chamaquilla, la plebe que está ahí con el vestido azul con blanco. Mi mamá es la persona que está atrás, ¿verdad? De rojo. Y esos son algunos de mis hermanos. Yo soy la número 12, o sea que faltan un titipuchal para arriba y un titipuchal para abajo, porque somos 16. Y quiero platicarles un poquitito de cómo fue mi infancia. Yo nací en una familia, les he dicho muchas veces de broma, muy bien acomodada, ¿verdad? Porque nos acomodaban a los 16 como taquitos dorados en dos recámaras. Pero algo que es importante que yo quiero comentarles es que en esa familia donde yo nací había mucha carencia y no únicamente la carencia de dinero o la carencia de cosas materiales. Creo que la carencia más fuerte fue el tema de la parte donde lo emocional, ¿verdad? Porque pues ya se imaginarán, yo muchas veces comento, pues, ¿qué me tocaba a mí de 12 hermanos en la cultura, en los ranchos? Pues también sabemos que los hermanos mayores van cuidando a los hermanos menores. A mí también me tocó cuidar de mis hermanos menores. Y bueno, la vida en el rancho es una vida, en el rancho donde yo nací, que es municipio de San Ignacio, es una vida, pues era una vida muy bonita porque había río, árboles, frutales y todo. Y bueno, aunque había mucha carencia, eh, había muchas frutas, había muchas cosas de donde comer. Entonces la carencia física no se notaba como tanto. Lo que sí considero que de manera particular a mí me marcó en mi vida y voy a hacer estas cosas de decir me marcó porque son parte de mi historia y porque es parte de lo que yo he tenido que atravesar y porque esta historia que yo les voy a compartir con ustedes se trata de todos los límites mentales que yo he tenido que atravesar para convertirme en la persona en la que actualmente soy y que obviamente es de aquí hacia adelante también los siguientes límites que hay que atravesar para convertirme en la persona que yo quiero ser. Entonces tengo que considerar el origen de dónde partimos, desde dónde vengo y qué es lo que ha marcado en mi historia personal que se repite y se ha repetido durante mi vida. Yo les mencionaba que el tema de esa carencia afectiva, pues obviamente, claro que marca una de las cosas que yo recuerdo muchísimo, que yo deseaba, pero mucho, mucho en mi niñez, en muchas ocasiones, pues yo deseaba estrenar un vestido, ¿verdad? Que me compraran un vestido nuevo, zapatos nuevos, muchas cosas que yo tenía que usar porque una hermana o un hermano reciclaba o alguien me lo regalaba. ¿Y eso qué tiene que ver? Tiene que ver mucho en cómo nosotros vamos utilizando esas situaciones que nos pasan para atravesarlo, pero también cómo en nuestra vida esas situaciones se repiten si nosotros no aprendemos a identificarlas.
No ha sido un proceso sencillo, pero es un paso a paso. Entonces, estuve ahí hasta los 10 años, a los 9 años, a los 10 años nos vinimos a vivir aquí a Culiacán. Y yo recuerdo que fue un día que salimos de la escuela, no nos avisaron para nada, o sea, fue, vámonos a Culiacán, salimos de la escuela y nos vinimos aquí a Culiacán, no tuve oportunidad de despedirme de mi mejor amiga ni de nada. Yo en mi niñez no recuerdo mucho a mi papá fue un papá que se fue a perseguir el sueño americano, se fue a Estados Unidos y pues iba y venía, pero yo lo recuerdo como hasta los 9 años, que fue cuando nosotros nos vinimos aquí a Culiacán. Entonces, prácticamente yo de mi papá no tengo recuerdos, ¿verdad? Y pues mi mamá fue quien tuvo que fletársela. Ella es mi mamá. Aquí en estas fotografías, yo estoy graduándome al mismo tiempo yo estudié lo que fue una carrera técnica, que en aquel tiempo era la carrera técnica en programación, y estudiaba al mismo tiempo el bachillerato. La carrera técnica en programación la estudié porque fue una beca que le dieron a una media beca que le dieron a un hermano y mi hermano no la quiso aprovechar, entonces yo la aproveché y fue un gran reto en ese proceso, porque en mi familia no era no nos incitaban mucho a estudiar y sobre todo a las mujeres, no era así como que, ay, las mujeres pónganse a estudiar, no era mucho por ahí. Entonces, eh, bueno, creo que por aquí alguien dice que no ve las fotos. Pregunto, ¿es a todos o es únicamente a Lidia Pacheco quien no ve las fotos? ¿No están viendo la presentación? Sí, sí se ve. Ah, perfecto. Muchas gracias. Sí, sí se ve. Ok, las personitas que no están viendo la presentación, muy seguramente por ahí necesitan cliquearle algo para que la vean. Gracias. Quise considerar esa parte. Muy bien. Y les comentaba que para mí fue un gran reto estudiar lo que fue la preparatoria y la carrera técnica, que fue todo lo que yo cursé, porque yo tuve que trabajar, ayudarme para cursar la carrera, porque cuando ya nos vinimos a Culiacán, ya las cosas cambiaron muchísimo. Yo les digo que la verdadera carencia la viví aquí en Culiacán, porque aquí pues ya todas las cosas se tenían que comprar, ¿verdad? Ya no había ir y cortar una fruta, sino ya todas las cosas se tenían que comprar. Y mi papá en la ciudad, pues ya él ya se había regresado a Estados Unidos y el único oficio que él sabía hacer era albañil. Entonces, pues él trabajaba de albañil. Mi mamá le hacía de todo, o sea, costurera, hacía tamales, hacía pan, o sea, de todo para vender, ¿verdad? Para ayudar. Y pues también nosotros, yo recuerdo que entre mi adolescencia, cuando yo entré a la secundaria, pues yo también tuve que ir y cuidar niños, limpiaba casas, o sea, sí también hacía ciertas cosas pues para comprar cierto material para la escuela, para yo estudiar. Yo quería estudiar, quería ser alguien, ¿no? Siempre traía en mi mente que yo quería ser alguien. Y aquí, y quiero que observen lo siguiente, en esta foto que estoy con mi mamá, estoy con un vestido prestado de una muy buena amiga. ¿Y por qué? Ahorita van a ver por qué les digo que en muchas ocasiones voy a mencionar que estoy con ropa que alguien me prestó. Y tiene mucho sentido con esa carencia que yo traía desde niña. Y en la foto que estoy con mi papá, aquí ese vestido, sí, yo me lo mandé a hacer, ¿verdad? Con trabajo, trabajé íbamos a tianguis, recuerdo, y hacíamos rifas, y hacía de todo para graduarme y en tener mi fiesta de graduación y tener este vestido y esta fiesta de graduación. Esta fiesta de graduación, este vestido, eh, o sea, yo tuve que pagar por todo. ¿Sí me explico? Yo tuve que trabajar, juntar el dinero y hacerme mi graduación. Y en esta otra foto, yo ya estaba trabajando en la agencia de viajes y esa foto es en Ixtapa, en un viaje que
ofertaban a las personas que trabajábamos en la agencia de viajes e íbamos a esos lugares, se llamaban charters, para conocer lo que eran pues todas las amenidades del hotel y entonces nosotros pues también vender los paquetes a los clientes. Entonces ese fue un viaje pues de trabajo. Y esta es una decisión que cambió mi vida. ¿Por qué? A mis 17 años, yo ya me había terminado el bachillerato, la preparatoria, ya estaba también, andaba de novia y ya tenía un trabajo formal. Yo a mis 17 años me había conseguido mi trabajo, o sea, mi trabajo donde me daban en aquel tiempo, pues tener seguro social y cotizar en Infonavit era lo máximo que podíamos aspirar. Pues yo a mis 17 años ya lo había logrado gracias a una compañera que me recomendó en un trabajo donde ella estaba y entré como capturista de datos. Y yo estaba ahí, obviamente en esa etapa de mi vida, a los 17 años, yo también ya andaba de novia con un novio formal, ¿verdad? Que sus intenciones pues ya eran que nos casáramos. Y recuerdo que yo iba mucho al grupo de jóvenes de la iglesia católica, iba mucho a los grupos de jóvenes y en las Pascuas juveniles, en una ocasión, yo sentí un llamado muy especial y yo dije, pues voy a convertirme en esposa de Cristo, voy a ser monja. Y entonces miré una película, una historia de Teresa de los Andes. A mí me inspiró muchísimo la vida de esta muchacha y entonces yo decidí convertirme en religiosa. Hablé con mi mamá y le dije, ¿sabes qué? Me voy a ir a un convento. Y recuerdo que la frase que me dijo mi mamá, que también fue una frase bastante fuerte, y mi madre ya no está con nosotros, yo deseo que esté en la luz, pero mi madre me dice, si tú te vas a ese convento, para mí tú estás muerta. Y yo recuerdo que le dije, pues madre, dice Cristo que dejarás a tu padre y a tu madre por seguirme. Y pues yo decidí entrar al convento. En la foto de la derecha, donde estoy con el cabello muy corto, yo usaba mi cabello largo, muy largo, tenía mucho cabello, pero para entrar al convento tenía que cortármelo. Entonces, ese día, un día antes, ese fue un día antes, un sábado, una despedida que me hicieron mis amigos del grupo de jóvenes, porque el día siguiente yo entré al convento y entré con las carmelitas descalzas, que es vida contemplativa. Y aquí estoy de novicia, estoy de postulante, se le llama antes del noviciado, es de postulante. Y bueno, decidí terminar con mi novio, dejar a mi familia e irme al convento y estuve ahí en el convento durante 3 años. Después de los 3 años, pues me dijeron que yo no podía continuar porque me enfermaba muchísimo. Llegué un momento a enfermarme de la columna donde no podía caminar. Y bueno, pues me dijeron las madres, estás muy joven, ve al mundo y ve por un año y si después de ese año decides volver, vamos a entender que es la voluntad de Dios. Y ustedes dirán, ¿por qué no volvió? Esa historia se las voy a dejar pendiente porque es algo que todavía es algo fuerte, algunas personas ya lo saben, pero la decisión por la que yo decidí ya no continuar de religiosa, volver a ser religiosa, dije, hablé con Dios, fue un momento muy, muy crucial en mi vida donde yo hablé con Dios y le dije, no voy a seguir ninguna religión, yo te voy a seguir a ti, te voy a escuchar a ti, quiero tener una relación directa contigo, vas a estar en el centro de mi vida, vas a dirigir toda mi vida y voy a manejarme con una ética contigo. O sea, lo que a mí me interesa es lo que tú veas, todo, o sea, lo que realmente me interesa es lo que yo haga delante de ti.
lo que, o sea, es realmente la relación que yo quiero tener, y tomé esa decisión y eso he hecho. Y lo he hecho y lo continúo haciendo y no me arrepiento de haberlo hecho. Y bueno, al tiempo de haber salido del convento, quien es mi esposo, Eduardo, actualmente, pues nos conocimos cuando yo llegué a Culiacán. Desde que yo llegué, él dice que yo le gusté y estuvo él insistiendo. No nos hicimos novios, a mí no me caía nada bien. No nos hicimos novios, sino hasta después que yo salí del convento. Él estaba en Estados Unidos, viene a Culiacán y bueno, ya de ahí tomamos pues la decisión de ponernos de novios y nos casamos a los 6 meses de andar de novios. Ellos son mis papás y pues la decisión que tomamos de casarnos, creo yo que no estábamos preparados para haberla tomado la decisión. Yo tenía 23 años, Eduardo tenía 21 años y nos casamos y dijimos, pues no tenemos casa, no tenemos nada, pero nos vamos a ir a vivir con mi suegra. Así, ¿quiénes de aquí les ha pasado que se van a vivir con la suegra y cómo les ha ido, verdad? Y yo dije, bueno, creo que dos reinas no pueden cohabitar en un mismo lugar. Esta casa es de mi suegra, no es mía. Y bueno, tomamos ahí una decisión. Yo tuve un momento muy, muy complicado y tomamos la decisión de separarnos. Mi esposo en ese tiempo se fue a Estados Unidos, nos separamos. Yo había tenido un embarazo y tuvieron que hacerme un legrado, entonces perdí a lo que fue el bebé. Y pues mi esposo en ese tiempo, pues era el niño menor de esa familia, de mi suegra. Entonces, pues ya se imaginarán, fue una situación complicada. Él se fue a Estados Unidos, nos separamos y bueno, después de eso él regresa, no pudo pasar a Estados Unidos, se regresa a México y entonces hablamos y de nuevo decidimos continuar, pero ya no en casa de con mi suegra. Nos fuimos a vivir, no tengo fotos de esta etapa de mi vida. Nos fuimos a vivir a una casa que era una casa, era un cuartito de lámina donde no había luz, no había agua. Dormíamos, la primera noche dormimos en un catre, la segunda noche pues conseguimos una base individual que le había regalado a mi esposo, un colchón que en casa de mi mamá lo iban a tirar, una estufa que también la iban a tirar y empezamos a armar lo que era nuestro casa, nuestro hogar. Yo les digo que el primer comedor que yo tuve fue una mesa. Algunos de ustedes recordarán esas mesas de la carta blanca, las que eran así de como de fierrito, de la carta blanca. Y mis primeras sillas, que fueron sillas redondas, eran cubetas volteadas. Y bueno, estuvimos viviendo ahí. Es importante también comentarles que en ese tiempo mi esposo, cuando yo estaba trabajando en agencia de viajes, pero en ese tiempo él con su pues pensamiento muy machista y la mujer pues va a la casa y no trabaja y yo dejé de trabajar, pero de verdad vivíamos en condiciones en serio, que no deseo esas condiciones volverlas a vivir, ni se las deseo a que alguien de nuevo las viva. Y ahí, estando viviendo en ese cuartito, me embarazo de Alessandro. Recuerdo que en las noches, cuando hacía mucho frío, pues Alessandro no podía dormir, tenía que ponerse mi esposo de un lado y yo del otro con una cobija para que el frío, para poderlo tener calientito y que él pudiera dormir. Y resulta que bueno, un poquito antes
yo también fui un poquito ayudante de mi esposo, él se dedica a la construcción y antecitos de embarazarme de Alessandro también estuve apoyándolo en el tema de la construcción, o sea, también anduve de chalana, aguanté muy poco, la verdad. Y después que nace Alessandro, y yo me embarazo muy pronto, después que nace Alessandro, Alessandro tenía 3 meses de nacido cuando yo me embaracé de Alexia. Y recuerdo perfectamente cuando una noche salí afuera en el patiecito de ese cuartito donde vivíamos y miré al cielo y yo dije, no, yo no puedo seguir viviendo en estas condiciones. Eh, yo ahí ya había buscado de nuevo, bueno, ya me habían buscado para yo trabajar en la agencia de viajes, que era lo que yo me dediqué después que salí del convento, me dediqué a lo que fue ser agente de viajes y me buscaron porque algo que hice bastante bien, pues fue prepararme muy bien en agencia de viajes, entonces me hice un nombre y pues sobre todo en la atención al cliente y pues me buscaron. Entré a trabajar y estaba embarazada de Alexia cuando entré a trabajar. Yo quería sacar una casa de Infonavit y los pensamientos de mi esposo, pues eran los que él traía en ese momento, eran, no, vamos a comprar un terreno y yo te voy a construir tu casa. Y yo recuerdo cuando fuimos a ver el terreno y que yo vi dónde estaba el terreno, sentí el corazón súper apachurrado y dije, no, yo a este lugar, creo que no voy a esperarme a que él me construya una casa acá, en este lugar. Y tomé la decisión de meter, antecitos de eso, de meter los papeles a Infonavit para mi casa. Hablé con un hermano que él tenía una casa ya en mejores condiciones, ¿verdad? La casa ya tenía baño, la casa ya tenía luz, ya tenía agua y nos vamos a vivir a esa casa que aquí es donde están estas fotos. Alexia ya nació en esta casa y ahí es donde estuvieron ellos hasta los 3 añitos aproximadamente. Aquí es una fiesta de cumpleaños, como los dos cumplían años casi juntitos, aquí yo les celebré su cumpleaños a los dos y acá pues a mi derecha donde estoy embarazada con Alessandro en brazos, estoy embarazada de Alexia. Y estuvimos viviendo en esa casa probablemente alrededor de un año, año y medio. Era muy complicado para nosotros en ese tiempo, pues no teníamos carro, vivíamos en esa casa y pues para llevar a Alessandro y Alexia a la guardería, mi esposo, nos levantábamos muy temprano, mi esposo se llevaba a los dos, uno en cada brazo y con sus pañaleras, y se los llevaba a la guardería y tomaba él sus 2 camiones y yo tomaba 2 camiones y me iba al trabajo en camión. Y así estuve trabajando hasta que me autorizaron mi casa de Infonavit. Esta es mi primer casa de Infonavit. Aquí ya celebramos los 4 años de Alexia. Estábamos aquí ya en esta casa y este fue también mi primer carro que fue el bocho. Yo recuerdo que pedí 15,000 pesos en la agencia donde estaba trabajando para comprar el bocho, que yo les comento que ese bocho, aunque yo aprendí a manejar, pues realmente quien lo conducía era mi esposo. Y bueno, esta historia se empezó a escribir porque aquí justo también en ese mismo tiempo yo me encontré ante un límite, yo creo que fue el límite, el borde más difícil que pueda tener una mamá, porque aquí es cuando mis hijos iban a guardería. A mí se me juntaban mucho 3 cosas aquí.
Una, mi matrimonio no andaba muy bien, que digamos. Dos, pues yo trabajaba mucho y convivía muy poco con mis hijos. Y tres, se me enfermaban cada fin de semana. Y pues era mucho problema el a ver quién me los cuida, porque si en la guardería no pueden estar. Y a mí le detectan en este tiempo a Alessandro, me dijeron que era un soplo funcional, fue lo primero que me dijeron. Y ya cuando lo llevé a los estudios, me dijeron que no era un soplo funcional, que no se le había, que era un tema más grave porque no se le había desarrollado una válvula del corazón. Ya se imaginarán, yo confiaba plenamente en el médico, en la ciencia, y entonces le pregunto al médico, oiga, ¿y qué hay que darle, qué hay que hacer para que mi hijo esté bien? Y cuando el doctor me dijo, no hay nada que darle, no hay algún medicamento o algo que darle, yo me sentí devastada y me dijo, lo único es estarlo vigilando para que no se le cierre la válvula. ¿Cómo se le cerraría? Si se le cierra la válvula hay que hacerle un cateterismo. Y yo le dije, ¿y qué es un cateterismo? ¿Qué riesgo? Pues igual que el de una cirugía a corazón abierto, me dice. Y pues obviamente para mí fue pues fue un golpe muy fuerte, fue algo que me puso ante una situación muy retadora, porque mi mente ya decía, pues si no hay una solución, no hay nada que hacer, solo es estarlo checando, que no se le pongan sus uñitas negras, que no se le pongan los labios, porque de repente sí se le ponían negros. Y entonces, ahí en ese tiempo fue cuando llegó a mi vida lo que fue la industria del multinivel. Ahí mi hermano fue quien me habló de esta industria. Quise poner esta foto porque en esta foto yo tomé la decisión de atravesar ese límite. Y parte de todo lo que yo les estoy platicando, que aunque la historia pueda ser muy dramática, lo que quiero resaltar mucho y que es la parte que yo quiero transmitirles a ustedes es qué se hace ante un borde, qué hacemos ante las situaciones límites en nuestra vida, qué es lo que nosotros tenemos que hacer aunque no tengamos, aunque no sepamos, aunque creamos que no debemos o aunque no tengamos o no creamos. Y yo aquí, en esa foto, recuerdo que salí del trabajo y una compañera y yo supimos que el doctor Solórzano iba a dar como no era una conferencia, sino un taller de nutrición celular. Y entonces yo ahí vi la oportunidad de ir con el doctor y hablar del caso de mi hijo para entonces ver qué es lo que yo le podía dar a él. Entonces, yo ahí estaba trabajando, no tenía, obviamente, no tenía el dinero que me sobrara, no tenía el tiempo porque pues estaba trabajando, pero me organicé de tal manera y nos organizamos de tal manera para ir ese fin de semana a Hermosillo y ahí es donde estudié con el doctor y ya de ahí fue cuando estuve en contacto con el doctor y ya el doctor pues fue el que me dijo lo que yo podía darle a mi hijo. Ahí fue donde yo entendí lo que el producto, si nosotros le damos al cuerpo lo que lo alimenta, el cuerpo tiene la capacidad de regenerarse a sí mismo, el cuerpo tiene esa capacidad y obviamente hay muchos otros factores, pero a mí me ayudó muchísimo todo lo que el doctor me orientó y con esta parte lo que yo quiero resaltar, que ustedes muchas veces me han escuchado decirlo, me van a escuchar decírselos, que cuando uno se mueve, cuando uno, aunque no sabes a dónde vas, aunque no tienes claridad, porque en muchas ocasiones, mucho de lo que yo les estoy platicando acá, yo no había visto, ejemplo, un carro, en mi familia no había visto quién se comprara un carro. Entonces, hasta que yo vi un carro, hasta que vi la posibilidad de que podía comprarme el carro, fue cuando tomé la decisión. Yo siempre en mi vida me he manejado primero, cuando no veo lo que quiero,
Entonces me encargo de tener muy claro lo que no quiero. Y entonces el universo empieza a abrir caminos. Cuando nos movemos, de verdad, cuando nosotros nos movemos, el universo nos premia con retroalimentación. Siempre va a aparecer algo o alguien que nos informa o nos muestra el camino que pudiéramos tomar o dónde está la solución. Esto fue lo que yo hice y esa decisión a mí me ayudó muchísimo porque fue donde yo entendí qué es lo que el producto hace en el cuerpo. Allí entendí que existía algo alternativo a lo que era lo que la industria farmacéutica o la medicina alópata a mí me decía que era la única opción que había. Esto me ayudó muchísimo porque, por supuesto, que gracias a haber tomado esa decisión, empecé a hacer el multinivel mal, no lo empecé a hacer bien porque yo empecé a dar mi número, el código que yo tenía y le decía a mis compañeras, como ya miraban que mis hijos ya no se enfermaban tanto, yo les decía, ve, compra con mi número y ellas compraban con mi número. Entonces, obviamente yo no ganaba ni un peso de eso porque no asociaba a nadie, yo no estaba haciendo la red como, no estaba haciendo el multinivel. Entonces, las personas iban y cuando yo voy en una ocasión a hacer mis compras, tenía uno que otro asociado y ahí veo que yo me había sacado una licuadora, un tostador de pan y no me acuerdo qué otra cosa. Eran tres cosas las que yo, una plancha creo, las que yo me había sacado. Obviamente para mí eso era wow, o sea, wow, recordemos de las condiciones en las que yo estaba y para mí fue wow, pero recuerdo que miré una lavadora automática y cuando yo miré la lavadora automática, luego pregunté, ¿y qué tengo que hacer para ganarme la lavadora? ¿Verdad? Fue la primera pregunta porque yo tenía una lavadora que esa lavadora estaba, la que yo tenía era una lavadora, no sé si recordarán, algunas por ahí quizá tuvieron de esas redondas que eran de vuelta de chaca chaca y tenían un rodillo que las mendigas, les digo yo no sé por qué, pero todas te daban toques, ¿no? Bueno, a mí me pasó que tuve dos y las dos me daban toques. Entonces, cuando yo vi esa lavadora, obviamente en mi cabeza, en mi contexto, era, estaba en un imposible, eso es para otro tipo de gente, no para mí. Pero a mí me entusiasmó mucho si yo hacía algo, el tener la posibilidad de ganarme la lavadora. Y eso fue lo que hizo que yo quisiera aprender un poquitito más acerca de la industria, el que yo me abriera a ver la otra parte del multinivel. Él es mi hermano, René Barraza. eh, Él es quien me habló a mí acerca de esta industria. Y bueno, ahorita, para muchos de los que me conocen, pues saben que hace un año él trascendió, él desencarnó, él falleció, pero pues mi eterno agradecimiento siempre va a ser para él, porque gracias a él ver en mí lo que yo no miraba, él me decía, eres muy emprendedora, de verdad que tú lo puedes hacer aquí, además de que tienes la oportunidad de darle salud a tus hijos, también puedes lograr tus sueños aquí, también puedes trabajar desde casa, también puedes educarlos tú. Vivimos muchas experiencias. Él tampoco tenía experiencia en redes, también se aventó a hacerlo y vivimos muchas experiencias muy bonitas, aunque él fue mi hermano mayor y nos llevábamos muchísimos años de diferencia. Viví con él lo que esta industria permite, esa forma de convivencia, de conocernos, de inspirarnos, de retarnos. Yo a él lo admiro y lo admiré siempre porque él hizo su primaria, su secundaria, su preparatoria, su carrera como contador, ya grande, ya casado, y pues también se hizo su nombre en la industria. Y bueno, el año pasado, el 28 de, de abril del año pasado, él
falleció. Así que, pues bueno, fue mi hermano mayor. Y pues gracias a yo haber tomado la decisión de hacer esta industria de forma profesional, yo dije, voy a elegir que esta industria me dé a mí una profesión. Yo decidí hacerlo de esa forma. Les comento que en la primera empresa cometí todos los errores, todos los errores. No había un sistema, no había mentores, o sea, nos enseñaban pues únicamente el canvaseo. Yo aquí fui, toqué de verdad a ranchos, me decían el doctor Chapatín, la doctora Chapatina, este, iba a los ranchos, vendía producto casa por casa. Mis hijos, Alessandro y Alexia, sus domingos, pues nos llevábamos a canvasear, ¿verdad? Íbamos a esos pueblos, a esos ranchos, pero yo traía una autoimagen, una autoestima muy baja, yo no sabía vender, entonces perdía mucho dinero porque dejaba el producto, lo dejaba al precio, lo dejaba en pagos, obviamente me veía en la cara mucha gente, entonces pues no, para mí eso no fue, no fue como una muy buena opción. Y estando yo en esa empresa, al tiempo se presenta, yo me hice mucha amistad con una persona a la cual le agradezco muchísimo porque esta persona se llama Javier Flores. A él lo conocí en la empresa de Megagel y él de profesión psicólogo. Él me ayudó muchísimo a mí en muchas cosas. Y él fue el que puso en mis manos lo que fue todos los audios, todo de Amway. Yo nunca estuve en Amway, pero el sueño a mí me lo vendió Amway. O sea, todo lo que es la industria del network marketing multinivel, a mí me lo vendió Amway. O sea, Dexter Yeager, ahí conocí también a Jim Rohn, conocí a todos los que me hicieron me hicieron ver que la clave estaba en si yo ampliaba mi contexto, en si yo entendía bien lo que era la industria y que yo podía desarrollar habilidades. Entonces ahí es donde yo vi la oportunidad para mí. Dije, claro, y tomé la decisión. Yo no digo que sea la mejor decisión o sea una mala decisión. Esa fue mi historia y es mi historia. Y yo recuerdo que estando en Megagel, fui a un evento y pues iba al evento, llegué, o sea, fue un evento donde yo me motivé mucho y yo les digo que iba toda pendeja al evento, me motivé, entonces así regresó una pendeja motivada y haciendo pendejadas, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque yo en ese tiempo tomé la decisión de quemar las barcas, de renunciar a mi trabajo y creo que esa es la peor parte. Creo que esa es la peor parte que hice en mi vida. Les voy a decir por qué. Porque no está mal quemar barcas, no está mal, y no quiero que se malinterprete el mensaje de si puedes renunciar o no puedes renunciar. Esa es decisión de cada quien. Lo que la vida a mí me enseñó y me ha enseñado es lo siguiente, que no se trata de quemar barcas y cerrar llaves donde está ingresando dinero. En realidad no es por falta de tiempo que nosotros no tenemos resultados cuando estamos haciendo multinivel. Y a mí esto me queda muy claro, solo que no lo entendí a tiempo y lo dice Jim Rohn, o sea, el trabajito de medio tiempo. Entonces, es cuestión de actitud, es cuestión de mentalidad, es cuestión de nosotros disciplinarnos y tener claridad en lo que hacemos. Hoy por hoy ya lo veo así. Hubiera evitado muchas situaciones que de verdad fueron muy complicadas. O sea, estábamos nosotros en un estilo de vida y obviamente cuando yo renuncié, cuando corté ese ingreso y yo no tenía una organización, no tenía habilidades, no tenía mentores, no tenía un sistema, pues obviamente me iba a llevar un proceso de años el construir una organización. Y si a eso le pones que yo no sabía vender,
pues, ¿verdad? Pero sí, mi esposo y yo salíamos a las obras a vender un sobrecito que era, se llama Vidokey, ahí en esa compañía, y compramos una hielera, comprábamos las botellitas con agua así frías y las preparábamos y nos íbamos a las obras a venderlo. Entonces, ya se imaginarán, yo toda una acostumbrada, una ejecutiva, y estaba yendo a las obras y mi esposo igual a vender para llevar dinero para comprarte un kilo de tortilla, para comer en casa ese día, ni siquiera estoy hablando para estilo de vida. Ni mi esposo ni yo traíamos una cultura o una preparación o alguien que nos enseñara a hacerlo. De lo que no me arrepiento es que me aferré a que lo iba a hacer de manera profesional y cuando se presentó la oportunidad, que aquí también tuve que tomar una decisión muy importante porque yo le tenía mucha lealtad y mucho agradecimiento a la empresa Megagel, claro que se la tenía, pero ahí ya se había, la empresa estaba, o sea, hicieron promociones, hicieron algunas cosas y la empresa estaba como muy estancada, le faltaba mucho producto, o sea, había muchos retos, muchos retos, y en eso se presenta la oportunidad de la empresa Sango y ahí es donde yo tomo la decisión. Fue muy difícil, pero yo entendí algo, yo entendí que la lealtad yo se la tenía que tener a mis sueños, que si yo no tenía para comer, que si no tenía para pagar la casa, que si no tenía para pagar el agua, la luz, para mis hijos, pues obviamente yo era independiente de esa empresa. Yo dije, yo tengo que hacer algo. Y si yo estoy viendo que acá puedo lograrlo de forma más sencilla, de forma más rápida, porque cuento ya con algo más, pues no un sistema, pero sí traían ya una metodología. Y esa decisión que yo tomé, de verdad creo que fue la decisión más asertiva, porque cuando di ese salto, cuando di ese brinco, cuando agradecí profundamente a la empresa y de verdad a la industria y a las personas, y migramos a Sango, ahí fue donde yo realmente tuve el mayor crecimiento en la industria, en una empresa de productos. Alguien que no traía experiencia, llegar en aquel tiempo a crear una organización, a tener eventos semanales de 250 personas, a tener un evento aquí en la ciudad donde vino uno de los fundadores, porque en aquel tiempo no era tan fácil llevar a los fundadores a las plazas, y él vino y hubo 1,800 personas de mi equipo hacia abajo. Entonces, esos fueron grandes logros, grandes éxitos que esta industria y que la vida a mí me mostró que si yo doy el brinco, que si yo me aviento, entonces existen los saltos cuánticos, y aquí es donde nosotros conocimos lo mejor de la industria, pero también aquí hay, recuerdo esta foto, los reconocimientos, pero también hay unos nombres, ¿verdad? Por ahí, porque también en esta industria y hay algunas personas que yo tuve mi primer desilusión en el multinivel. En la industria fue donde recibí una traición, ¿verdad? Ahí en estas fotos están esas personas que 4 años, donde yo había dedicado 4 años de mi vida a amigos, a un equipo, simple y sencillamente migraron a otra compañía y se llevaron a todo mi equipo, ¿verdad? Y recuerdo perfectamente que el director en ese tiempo de la compañía me dijo, yo era el equipo que más producíamos aunque tenía un rango menor a las personas que eran como mis bisabuelos en esa empresa. Y recuerdo que me dijo algo que en serio me abrió mucho los ojos porque me dijo, pues ¿con quién crees que se va a querer ir la gente? ¿Contigo o con quien tiene el rango más alto? Y para mí eso fue muy determinante. Para mí el hecho de decir, claro que los rangos son súper importantes, muy importantes, pero obviamente un rango que esté consolidado con estructura, con volumen. Sí fue mi primer desilusión, sí fue mi primer desilusión. Yo digo que fue donde yo me divorcié, tomé la decisión de divorciarme
de la industria. Claro que antes de que pasara todo eso le busqué de una manera, de otra, de por otra. En serio le busqué mucho porque yo no quería soltar a la compañía, yo quería continuar en esa empresa. Para mí fue la empresa que me dijo que yo podía heredarle a mis hijos el negocio, fue la empresa que a mí me llevó a conocer otros países, fue la empresa que me hizo comprar mi primer camioneta, el pagar tranquilamente una casa, el vivir experiencias que anteriormente no las había vivido, pero también fue ese el golpe que recibí, que hoy por hoy ya lo veo con madurez, no lo veo como víctima. La primera etapa fue una etapa de víctimas, donde obviamente todos eran culpables menos yo. Yo no alcanzaba a mirar desde dónde yo estaba generando lo que estaba generando. Hoy por hoy lo veo claramente y precisamente por eso es que en este momento de mi vida yo estoy decidiendo hacer Plenia desde un lugar diferente a como construí anteriormente. Esos fueron algunos éxitos, algunas experiencias, viajar a conocer lugares como Cancún, Tailandia, ir a diferentes países, vivir experiencias donde llegábamos a hoteles de primera categoría, cuando antes era como, decíamos, íbamos a los hoteles luchos, ¿no? Los hoteluchos, y esta industria nos ha permitido disfrutar, ¿verdad? De todas esas experiencias. Y quiero que vean esta foto también, donde estoy con ese vestidito negro gris, que fue la cena donde nos reconocieron cuando llegamos al rango, éramos 16 en ese rango en México en ese tiempo, que era el Premier 100K. Y quiero que observen algo, ese vestido fue un vestido también prestado. O sea, por alguna razón les estoy diciendo que hay, y ojo, yo ahí ya estaba ganando en aquel tiempo ya bastante dinero, hasta 10, 11 veces más de lo que yo ganaba en un empleo, en el empleo tradicional. Este fue un viaje que hicimos también, creo que fue el último viaje que hicimos a Isla Navidad con mis hijos y mi esposo en esa compañía. Después de este viaje fue cuando ya las cosas empezaron a complicarse y pues tuve que tomar la decisión de decir gracias, gracias industria, gracias multinivel, me diste mucho, pero en ese tiempo yo también decía, me quitaste mucho, ¿verdad? ¿Recuerdan mi primera casa? La que les mencioné, la primera casa, que es esta, que está acá. Esa es mi primera casa. Bueno, esta es actualmente esa casa. No vivo en esa casa. ¿Por qué se las muestro de esta manera? Porque algo que yo le agradezco mucho a esta industria es que esta industria a mí me enseñó a soñar. Esta industria a mí me enseñó a soñar en grande. Esta industria a mí me enseñó que si trabajo en mí, puedo lograr lo que yo quiera. Y desde hace muchos años, en ese comedor, muchos años atrás, en ese comedor, no en este mismo, pero en ese mismo lugar, platicando con mi esposo, con mis hijos, nosotros platicábamos mucho acerca de tener ingresos de dinero gracias a lo que es bienes raíces. Yo sé que estamos ahorita en pininos y nos hemos equivocado en algunas decisiones, pero esta casa actualmente está, así como nosotros decidimos que iba a ser, esta casa está rentada y nos está generando un ingreso de dinero. Y ha sido gracias a esta industria que esa casa que estuve a punto de perderla muchas veces, muchas veces, ahorita está completamente pagada. Ha sido gracias a esta industria, pero principalmente el mensaje que yo quiero que ustedes, que quiero transmitirles a ustedes ahorita como agradecimiento porque están dedicando esta hora de su vida a estar conectados, no son las cosas materiales o las cosas que compramos. Lo mejor, la mejor ganancia es lo que crecemos en nuestro contexto, lo que realmente nosotros trabajamos en nosotros mismos, los límites que somos capaces de atravesar, porque venir o sea, el estilo de vida o la calidad de vida
o principalmente un estilo de vida, cada quien sabe cuál es su estilo de vida. Y aquí entra mucho para que no te desesperes y no te estés comparando con la velocidad o más que la velocidad, el resultado que tiene una persona. La velocidad y lo que tengas que hacer, eso no se negocia, o sea, eso lo tienes que hacer, pero tienes que entender que si tú vienes de un nivel, quizá vienes, apenas estás cursando el kinder, aunque ya tengas edad de 40, 50, 20, 30 años, no importa, pero quizá ahorita de tu contexto, apenas estás en el kinder. ¿Cómo crees que vas a tener un resultado ya con maestrías y doctorados si apenas estás entendiendo, estás conociéndote y estás apenas aprendiendo a conocerte como persona, quién eres, hacia dónde vas, qué habilidades tienes, qué es lo que tienes que trabajar en ti, de qué te tienes que vaciar? O sea, apenas a lo mejor ahorita en tu cabeza ni siquiera estaba, quizá en tu cabeza ni siquiera estaba que, como en mi caso, cuando yo no tenía una recámara, cuando no tenía un cuarto para mí sola, en mi cabeza no existía que yo podía tener una habitación para mí sola. No existía, no estaba en mi cabeza, no estaba aquí. ¿Cómo iba a desear algo? Yo lo único que decía, yo no quiero esto. Cuando ya conocí, dije, ah, claro, entonces yo quiero esto. Y entonces yo puedo decidir, dije, claro, yo puedo decidir si quiero este tipo de cama o cuál cama. Y depende lo que yo traigo en mi cabeza, depende lo que yo traigo en mi cabeza, la visión que yo traigo, el contexto en el que estoy. Yo siempre he dicho, es paso a paso, no es poco a poco, pero es paso a paso. Si antes te comprabas una blusa, que yo andaba buscando las blusas que me costaran 150 pesos, que no rebasaran los 200 pesos, porque no me alcanzaba para más. Y andaba buscando las blusas, no porque no deseara otra blusa que estuviera de moda o que me gustara. Tenía en aquel tiempo, decía, pues me compro esta para la que me alcance. Pero cuando ya mi mente se fue abriendo en mi contexto y trabajé el tema de decir, claro, que la empresa más importante es mi mente, la persona más importante soy yo. A la primera que le tengo que dar es a mí misma, no puedo darle a alguien más lo que no soy capaz de darme a mí misma, porque yo se los estaba dando a los demás, pero para que me aceptaran, para que me reconocieran, yo estaba buscando el amor, el cariño de mamá y de papá en esas personas, por eso daba sin medida. Pero ¿qué creen? Cuando yo daba sin medida venía la traición. Claro, yo me ponía en ese lugar porque eso es lo que yo traía internamente. Entonces el estilo de vida tú lo vas midiendo. Si antes te comprabas una blusa de 150, ahora dices, ah, ok, ahora voy a hacer esto para comprarme esta blusa que es la que yo quiero. No importa que cueste 350, 500, 1000, 2000, 3000, tú lo decides. ¿Qué es para ti un estilo de vida? ¿Qué es para ti un estilo de vida en una sala? ¿Qué es para ti un estilo de vida en una pintura? ¿Qué es para ti un estilo de vida en un cinturón? ¿Sí me explico? Entonces, ahorita para mí esto es un sueño, es un paso que ya dimos gigante. Claro que si me comparo con los grandes magnates o con las personas de que hacen bienes raíces, pues me puedes decir, ay no, chiquitita, pues ni al caso, no pintas. Pero en mi mundo sí pinta, en mi contexto sí pinta. En el límite que tuve que atravesar sí pinta. Y ese lugar y ese valor lo fundo yo. Ese lugar y ese valor se lo doy yo. Y yo me apropio de eso. Y entonces ahí es donde yo digo, aquí está la estrellita. Palomita, avanzaste. Avanzaste en eso que dijiste que estás haciendo. No por los demás, por ti, porque estás atravesando ese límite, porque estás yendo más allá de lo que parecía imposible en algún momento de tu vida. Y ahorita, con esto ya voy concluyendo, también es importante decirles que en muchas, cuando yo les mencionaba ahorita de la ropa, ¿verdad? De la ropa que siempre deseaba que me compraran algo de ropa o un juguete o algo, hoy por hoy quiero decirles que gracias a trabajar en mí, a entender lo que yo tengo que hacer, lo que yo quiero trascender en mi vida, porque para mí esa es la verdadera trascendencia. Eh,
hoy por hoy digo, ok, yo ya me puedo comprar, o sea, yo ya no digo, ay, no me puedo comprar tal ropa, no puedo, no, hoy yo ya puedo elegir, incluso ya elijo a quién, dónde y cómo. ¿Sí me explico? Y eso se hace aquí en la mente, no tiene nada que ver con el dinero, que es el mensaje que quiero darles, no tiene nada que ver con el dinero. El dinero es energía, el dinero está en abundancia, pero ¿qué hay que hacer para que el dinero llegue? ¿Qué hay que hacer para que el dinero lo tengas en tu cuenta de banco, para que tú puedas comprar esas cosas hermosas, maravillosas y las puedas disfrutar? Tú tienes que ver cuáles son los límites que tú tienes que atravesar, qué es lo que está en tu mente, por qué crees que no mereces comprarte algo, qué es lo que tienes que sanar, qué es lo que ese niño o esa niña no han sanado, qué es esa parte que está por ahí estancada, porque no estás tomando el 50% tuyo, que es mamá, y el 50% que es papá, y entonces integrarlo. Despertar y que esta sea mi vista cada vez que yo abro mis ojos, es otro sueño cumplido. Hoy por hoy te puedo decir, estoy viviendo en la casa que yo soñaba que quería tener cuando mis hijos estaban pequeños. Yo soñaba con tener una casa, que ellos tuvieran su recámara, su closet, su baño, y que ellos tuvieran su espacio y tuviéramos un comedor grande, una cocina grande, una sala grande, yo tener mi propia oficina, y todo eso está aquí, en nuestra mente. Son los límites que tenemos que atravesar. No se trata de dinero, no se trata de hacer, se trata de ser. De verdad se trata de ser. Claro que hay que hacer, pero cuando tienes claro quién eres, yo en mi cabeza tengo muy claro en quién me quiero convertir, y claro que en el proceso van a salir muchas situaciones, muchos pensamientos de miedo, de querer renunciar, de juzgarme, de compararme. Claro que va a salir todo eso que he tenido que atravesar, porque en la siguiente esquina va a venir disfrazado de otra forma, y en la siguiente esquina viene de otra forma. Eso es la vida, eso es la vida. Pero si tú te aferras, si tú realmente te aferras a decir, en esta persona yo me quiero convertir, de verdad, me quiero convertir en una persona que no se frene ante el no tengo, ante el no puedo, ante el no debo, ante el no sé, que no se frene, que con lo que tengas, hagas lo mejor que puedas hacer para que tengas el resultado que quieres. Aférrate a convertirte en eso que quieres vivir. Tienes que, en tu mente, tienes que crear la abundancia, en tu mente tienes que crear esas posibilidades. Si tú quieres hacer un negocio exitoso, si tú quieres lograr rangos altos, si tú quieres tener grandes organizaciones, grandes cheques en esta industria, vas a tener que lograrlo adentro. Vas a tener que entender qué es lo que se tiene que hacer para lograrlo. Yo estoy muy agradecida con la vida, y mi mejor manera de agradecerles es enseñarles a otros, es enseñando a otros. Y yo no te vengo a enseñar aquí a hacer el multinivel. Yo tengo un reto muy grande en esta industria. ¿Por qué? ¿Por qué tengo un reto muy grande? Porque yo decidí que esta industria la voy a hacer de cierta forma, donde me estoy retando internamente para crear desde un lugar diferente a como creé en el pasado. Y claro que hay muchos retos y muchas cosas que tengo que atravesar internamente. Hay muchas cosas que se activan, pero yo tengo que mantenerme firme en qué es lo que yo quiero mostrar a la industria, qué es lo que me quiero mostrar a mí, qué es lo que yo realmente quiero trascender. Y entonces, trascendiendo lo que yo tengo que trascender, yo quiero construir, pero quiero construir donde no lo hago por el reconocimiento, buscando el reconocimiento de mamá o de papá, para entonces ser suficiente. Yo quiero construir porque soy capaz con mi liderazgo de soportar y de sostener una organización grande totalmente independiente. Me lleve los años que me lleve, yo no estoy en competencia. Yo no estoy en competencia con nada, con nadie. Yo tengo muy claro por qué elegí Plenia. Plenia para mí, hoy por hoy, es de las mejores opciones. No te puedo decir que es la mejor opción, pero sí hoy por hoy es de las mejores opciones.
Para mí, y se lo dije en algún momento muy al inicio cuando conocí a Ricardo, para mí Plenia es el Amway de ahora. Para mí eso es Plenia. ¿Por qué? Por la propuesta de valor que se trae. ¿Por qué? Porque aquí, ¿qué es lo que más nos ponen? Que nosotros ampliemos contexto, que nosotros ampliemos nuestra visión, nuestro nivel de conciencia, porque tenemos que aprender a crear realidad física. Sí, pero la realidad física se crea desde la realidad espiritual. No podemos desvincularla. Yo creé una gran organización, generé cheques grandes, he hecho muchas cosas, pero si no integro la realidad espiritual, si no lo integro, si no atravieso lo que tengo que atravesar internamente, se me va a caer, se me va a caer. Yo ya tengo ese nivel de conciencia, yo ya lo sé, no me puedo hacer tonta. Entonces, mi mensaje para ustedes, de verdad, es decidan, o sea, tienen un estilo de vida, son personas ahorita de cierta forma, de cierto nivel. ¿Qué se agregan? ¿Qué le agregan como valor? ¿Cómo amplían su contexto? ¿Cómo amplían su mente? Para construir una organización grande en esta industria, no se puede hacer sin un pensamiento de empresario, no se puede hacer. Tienes que cambiar tu mentalidad. Nuestra mentalidad fue creada para ser empleados. Nuestra mentalidad fue creada no para ser personas con ni ningún paradigma, ni el paradigma económico, ni la ciencia, ni la religión. A nosotros, ni la política nos han enseñado para que nosotros seamos independientes. Todos esos paradigmas es para que nosotros, ellos decidan sobre nosotros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que cada quien tiene que hacer? Tomar su propia decisión. ¿Qué tan alto quieres llegar? ¿Qué es el estilo? ¿Cuál es el estilo de vida? ¿Cuál es el estilo de vida que tú quieres para ti? ¿En quién te quieres convertir? Yo me he tenido que trabajar muchísimo en mí para mejorar el cómo, para comunicarme de manera bien asertiva con las personas, porque he perdido mucho en mi vida por no saber comunicarme de manera adecuada. ¿Por qué? Porque desde niña, la familia que yo elegí, aprendí a que yo tenía que salir al mundo a defender lo mío, a ganarme lo mío. Y tenía que cuidarme y tenía que protegerme. Tuve que aprender a hacerlo así. Pero esta industria, el aprender a conocerme, el trabajar en mí, mi nivel de conciencia, me ayudan a ver y decir, ah, claro, yo tengo que aprender a considerar también a las otras personas, cómo me comunico con las otras personas, de qué manera me comunico, de qué manera integro eso para ir a un siguiente nivel, para aprovechar el apalancamiento que brinda el multinivel, que brinda esta industria. Pero ese trabajo se hace adentro. Y yo decidí hacer ese trabajo adentro. Y esta parte es clave. Cuando yo escuché esta frase, ¿quieres ayudar a un pobre? Me gustaba mucho ayudar. De hecho, me gusta mucho. Y me dijeron, ¿quieres ayudar a un pobre? No seas uno de ellos. Y aquí, el ayudar a un pobre y no seas uno de ellos, no estoy hablando únicamente de pobreza de dinero. Yo creo que la peor pobreza es cuando nosotros la tenemos aquí, ese sistema de creencias de carencia, ese paradigma de no puedo, de no tengo, de no debo, ese paradigma de no sé. Ahí está la verdadera pobreza. Desde mi perspectiva, yo ahí es donde he visto que más me ha atorado cuando tengo ese pensamiento, cuando ante una oportunidad me freno porque no sé, o porque no tengo, porque no puedo, o por la razón que sea, o porque se me vienen recuerdos del pasado. Entonces, si quieres ayudar a alguien a que, yo aquí te lo voy a traducir y con esto concluyo, si quieres ayudar a alguien a que tenga de verdad un estilo de vida, a que esa persona se mejore a sí misma, o sea, si realmente quieres ayudar a alguien que se inspire con tu ejemplo, sé producto del producto. Cuida tu cuerpo. Cambia la fisonomía de tu cuerpo. Yo cuando conocí esta industria dije, voy a llegar a una edad adulta. Yo no voy a envejecer, voy a llegar a una edad adulta. Y llegar a una edad adulta sin envejecer es nutrir, es alimentar correctamente nuestro cuerpo físico, pero también es alimentar correctamente nuestra mente, porque esa es la empresa, esa es la verdadera empresa. Entonces nosotros vamos a ser capaces de inspirar a las otras personas
cuando hacemos cambios internos en nosotros mismos. Eso es lo que nos da la verdadera libertad. Eso es lo que nos da el verdadero estilo de vida. Disfrutar de un buen carro, una buena camioneta, una buena casa, un buen restaurante, una buena ropa, disfrutar de todo lo que ustedes quieran material, nacimos para eso y está perfecto, pero que realmente al concluir el día estés en paz contigo, porque lo estás generando desde la mejor versión tuya, porque mejoraste en algo y porque inspiraste a la otra persona. Desde mi perspectiva, esa es la mejor manera de trascender. Y esa es la que yo he elegido para mí, esa es la forma en la que yo lo he elegido. Paso a paso vamos a encontrándonos personas que nos ayuden a crear riqueza y a construir lo que queramos construir. Pero la verdadera abundancia, el verdadero estilo de vida radica internamente. Si nosotros somos capaces de hacerlo en nuestro mundo espiritual, sin duda vamos a ser capaces de disfrutarlo y materializarlo en el mundo físico. Yo de verdad les agradezco muchísimo que se hayan conectado esta mañana a este despertador. Les agradezco muchísimo sus muestras de cariño. No leí todos los chats que enviaron, pero de verdad, muchas gracias. Saben muchas personas que les tengo muchísimo cariño y que si vamos a continuar en este camino, sin duda va a ser por muchísimos, muchísimos años. Yo deseo que Plenia en mi vida sea por muchísimos, muchísimos años. Sé que mi historia en Plenia aún está iniciando. Todavía en Plenia no he escrito mi historia, pero lo que ahorita yo les comparto es mi historia personal, son los límites que he tenido que atravesar y que sin duda van a ser los límites que voy a seguir atravesando para construir de nuevo y mucho mejor y principalmente inspirar a que muchísima gente lo haga de esa forma, de una forma integral, que desde donde yo entiendo, esa es la propuesta que traen nuestros queridísimos socios fundadores. Así que muchísimas gracias a todos, que sigan teniendo una excelente semana y un excelente día. Que Diosito me los bendiga y ojalá nos veamos muy, muy prontito. Hasta luego.